día, para mañana y para domingo, se enmarca entonces la visita de nuestro compañero Iván Ljubicic Vargas, quien va a presentarnos, ¿verdad?, una de sus obras, y para eso yo voy a dejar a la compañera Tamara, secretaria de la Juventud Comunista, para que haga la presentación del caso. Bueno, saludarlos a todas y a todos, compañeros. La verdad es que hoy día para nosotros es un gran honor tener al compañero Iván Ljubicic Vargas. Saludar a cada uno de los que hoy día nos acompañan, ¿cierto? A la compañera Rosa Neira, al compañero Pedro Vergara, nuestro concejal electo en la región, a los compañeros que nos acompañan de comunas, de Loncoche, de Pitusquén, a la compañera que nos acompaña de la UFRO, la compañera Sellaneira, y a todos hoy día finalmente, a nuestra Jota, que también está aquí desde temprano también acompañándonos para tener este momento de reflexión, ¿cierto? Bueno, yo anoté aquí, traigo mis apuntes para que no se me olvide nada del compañero. Bueno, nuestro compañero nace en Santiago, por allá por el 12 de septiembre de 1930. El 15 de enero, él se incorpora, de 1948, se incorpora a las Juventudes Comunistas de Chile. Él participa en la reconstrucción de ella, y para nosotros como Jota hoy día la Araucanía tiene un valor muy importante porque él es quien viene a consolidar el proceso acá de la Jota en la Araucanía, ya desde Nueva Imperial. Él desde ahí comienza a hacer historia, por lo menos dentro de las filas de las gloriosas Juventudes Comunistas. Él estudió en la Universidad de Chile, hizo su tesis o memoria de prueba sobre el origen y el desarrollo del proletariado chileno en el siglo XIX, perdón. Fue calificada con nota 7 por los 3 profesores que lo examinaron. Así que, además de ser un muy buen militante, también era muy bueno en los estudios. Y es lo que nosotros siempre decimos, ¿cierto? Que la Jota tiene que ser buenos hijos, tienen que ser buenos estudiantes y buenos militantes también. Entonces, en ese contexto y bajo esas características, también sigue siendo un honor para nosotros hoy día que él pueda compartir su libro, el libro que viene a presentar. También él fue elegido secretario político, bueno, como ya les comentaba, del Comité Regional Cautín de la Jota en el 56. Y finalmente, él, durante el golpe militar, él era profesor acá en lo que hoy día es la Universidad de la Frontera, ¿cierto? Universidad, lo que era la Universidad de Chile, claro, en ese tiempo. Y con el golpe de Estado, él pierde su trabajo, ¿cierto? Y es exiliado en Alemania. Y luego de eso, él, por su actividad sindical y ser ampliamente conocido como partidario del gobierno popular y dirigente del Partido Comunista, del cual habría sido candidato a regidor por Temuco y a diputado por la provincia de Cautín, él una vez ya, como les comentaba, saliendo de la cárcel y ante el peligro que corría su vida en Temuco, él debió asilarse en la Embajada de República Federal de Alemania en Santiago y salir del país en calidad de exiliado político. Él retorna a Chile en octubre de 1990 y inmediatamente él se integra al Partido Comunista en la comuna de Ñuñoa, militando en la célula Julieta Campuzano. Durante un largo tiempo, él ha sido miembro de la dirección comunal de Ñuñoa, donde ha desempeñado diversas responsabilidades, como encargado de cuadros, sindical, organización, secretario político, encargado de educación y de organización. Y en marzo del 2011 fue cooptado como encargado de educación. Durante más de 10 años fue miembro del Comité Regional Metropolitano, siendo encargado de educación, el cual ha realizado, dicen sus compañeros de por allá, con una labor muy exitosa. Y fue candidato a senador por la quinta región Costa en el año 2001. Ha dictado conferencias en diversas ciudades de Arica a Punta Arenas, incluyendo todas las regiones todas las comunas de la región metropolitana. El compañero Iván Ljubicic ha escrito numerosos libros, artículos, ensayos donde siempre él tiene presente la historia de nuestro partido y la experiencia de lo que ha significado eso para la historia de nuestro país.
Así que con ese preámbulo, yo espero no haberme equivocado en nada. Me imagino que me faltó mucho, pero porque yo sé que estamos todos ansiosos de escucharlo, es que le digo bienvenido, compañero, a su región. Esta Jota los saluda, el partido también los saluda y estamos muy contentos porque en este contexto de las jornadas por la vida y en lo que significa hoy día para nosotros, sobre todo como Jota, el proceso de reflexión que hicimos en La Piedra, en el acto que hacemos todos los años nosotros el 10 de noviembre en la UFRO, lo que hacemos después en el polígono, ahí donde fue el supuesto asalto al Polvorín, son espacios de mucha reflexión que nos interpelan a hacernos cargo como juventud del momento político que estamos viviendo. Así que en ese contexto yo le entrego un saludo muy cariñoso a esta Jota, bienvenido a su región, y le entrego el micrófono para que pueda compartir con nosotros la experiencia de lo que fue escribir ese libro 100 años del Partido Comunista. Queridas compañeras, queridos compañeros, en primer lugar yo quiero agradecer profundamente en nombre del Centro de Investigación, de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren Seiler y en el mío propio la invitación que nos ha hecho para estar acá. Agradecemos en especial a estas gloriosas juventudes comunistas de Comunal Temuco, creo que es en este momento, que lleva el nombre de Javier Chávez Rivas, y debo decirle que con esta invitación tiene para nosotros como Seiler, como nuestro centro, y especialmente para mí, un gran valor, sobre todo emocional. Yo aquí viví 17 años en la región, ya han explicado algunas de las labores que realicé aquí. Aquí tuve magníficos compañeros y amigos, algunos de ellos aquí presentes, y yo creo que todo esto es para mí un motivo de suma alegría, de mucha satisfacción y de mucho orgullo de contar con camaradas como son ustedes. Si bien es cierto, yo voy a presentar un libro, aunque traemos 2 para vender, al mismo tiempo quiero aprender de ustedes. O sea, esto de enseñar y aprender es una tarea para los comunistas que no termina nunca. Sin la emocionante y generosa labor de muchos, la publicación y la presentación o presentaciones de este libro habría sido imposible. A todos aquellos que nos ayudaron para poderlo publicar y que han ayudado para poderlo presentar, como lo hacemos el día viernes 11 de noviembre aquí en Temuco, nuestro más profundo agradecimiento. Los hechos históricos son objetivos, ocurren como acontecen, de una sola manera, pero la interpretación de esos hechos es siempre subjetiva. Depende de la experiencia de quien los observa, analiza, narra y explica. Y este espectador no es imparcial, los interpreta según su forma de pensar, según su ideología, la que a su vez está determinada por los intereses de la clase social que consciente o inconscientemente representa. Como señala Lenin en su escrito Las 3 fuentes y las 3 partes integrantes del marxismo, en una sociedad erigida sobre la lucha de clases no puede haber una ciencia social imparcial. Por tanto, existe una interpretación burguesa de la historia que representa los intereses de las clases dominantes, pero existe también la otra historia, la que representa los intereses del pueblo, de los trabajadores. Este es el materialismo histórico.
deseo dejar establecido que ni yo, como autor, ni el Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren Seiler, como institución, hemos pretendido jamás dar el carácter de historia oficial del Partido Comunista al libro que hoy presentamos. Personalmente, pienso que no puede existir una historia oficial de un partido revolucionario. Ello porque, como ya dijimos, la interpretación de los hechos históricos es siempre subjetiva. Por otra parte, si la unidad de acción es ley de los comunistas, dentro del partido rige, como en todo fenómeno o cosa, la ley dialéctica de la unidad y lucha de contrarios. No por casualidad, Lenin comenzó el epígrafe de su libro ¿Qué hacer? Con la frase de una carta de La Salle a Carlos Marx de fecha 24 de junio de 1852 que decía: la lucha interna da al partido fuerzas y vitalidad. Siguiendo el ejemplo de mi maestro, amigo y compañero Hernán Ramírez Necochea, el más grande historiador marxista chileno, he intentado siempre en todos mis estudios utilizar el método del materialismo histórico, o sea, interpretar los hechos históricos desde el punto de vista de los intereses de la clase trabajadora. Y con este criterio, naturalmente, he enfocado la historia del Partido Comunista de Chile, de este joven combatiente de más de un siglo de vida, que el pasado 4 de junio cumplió 104 años de limpia y revolucionaria historia. El Partido Comunista de Chile nació del seno mismo de la clase obrera. Por tanto, debemos buscar sus orígenes en esa clase surgida en nuestro país en los años 20 del siglo XIX. Es en este periodo que Hernán Ramírez llamó una especie de prehistoria donde se crearon los dos factores que permitieron el aparecimiento del Partido Comunista. Uno fue la formación de una combativa clase obrera, que ya en el año 1834, en el mineral de plata de Chañarcillo, llevó a cabo la primera de las 110 huelgas que realizó en el siglo XIX. El otro factor fue la llegada a nuestra tierra de las ideas del marxismo comunista, del manifiesto comunista de Carlos Marx y Federico Engels, junto con la incorporación a la lucha social de Luis Emilio Recabarren Serrano, quien las aplicó a nuestra realidad. El Partido Comunista de Chile nació el 4 de junio de 1912 en Iquique, entonces corazón palpitante de la región salitrera. Lo fundaron 30 trabajadores convocados por Recabarren. Surgió con el nombre de Partido Obrero Socialista, pues en esos años todos los partidos obreros del mundo se llamaban socialistas o socialdemócratas. Entre las características del Partido Comunista de Chile, citaremos solo una de ellas: su vocación unitaria. En el terreno sindical fueron comunistas los que fundaron en diciembre de 1919 la FOCH, la Federación Obrera de Chile, primera central clasista de los obreros chilenos. En diciembre de 1936, el Partido Comunista, junto con el Partido Socialista, crearon la Confederación de Trabajadores de Chile, la CTC. En febrero de 1953, el Partido Comunista fue factor decisivo en la constitución de la Central Única de Trabajadores de Chile. En agosto de 1988 participó en
en el nacimiento de la Central Unitaria de Trabajadores que actualmente dirige la compañera Bárbara Figueroa. En cuanto a las alianzas políticas, el Partido Comunista fue factor fundamental en la creación del Frente Popular en marzo de 1936. Posteriormente, en noviembre de 1951, estando ilegalizado por la ley maldita, junto al pequeño Partido Socialista de Chile, crearon el Frente del Pueblo, que en 1952 presentó la primera candidatura presidencial de Salvador Allende Gossens. En febrero de 1956 jugó papel importante en la formación del Frente de Acción Popular, FRAP, que proclamó como su candidato presidencial a Salvador Allende en 1958 y 1954. Y en 1959 culminó ese proceso unitario con la construcción de la Unidad Popular que triunfó con Salvador Allende el 4 de septiembre de 1970. Durante los 1000 días del gobierno popular, los comunistas fuimos los más firmes aliados del presidente Allende y los más firmes defensores del cumplimiento del programa prometido al pueblo. Bajo la dictadura fascista, los comunistas empleamos dos tácticas. De 1973 a 1980 trabajamos por forjar un amplio frente antifascista. Desde 1980 a 1989 empleamos todas las formas de lucha con la política de la rebelión popular de masas. Actualmente, el movimiento obrero chileno aún no logra superar las graves heridas que le propinó el fascismo. La conciencia de clase solo existe en pequeños sectores de trabajadores. Sus organizaciones sindicales son débiles y el Partido Revolucionario es reducido. En estas difíciles circunstancias, la lucha ideológica adquiere un rol decisivo. La ideología burguesa, difundida a través de los poderosos medios de comunicación que poseen las clases dominantes, crea en amplios sectores de trabajadores lo que se llama una conciencia falsa. Es decir, estos no comprenden cuáles son sus verdaderos intereses de clase. Viven como pobres, pero piensan como ricos. Entonces, actúan inconscientemente contra sus propios intereses. Por ejemplo, votando por candidatos de derecha o otros que no cumplen lo que dicen hacer. Nuestra tarea, entonces, es forjar entre los trabajadores la conciencia de clase, es decir, una conciencia real, y ello se logra a través de la educación política, de la educación revolucionaria. Solamente al tener una conciencia real, una interpretación consecuente de sus intereses de clase, pueden los trabajadores ser constructores conscientes de la historia. Esto nos enseñó Recabarren, el más grande educador de masas de la historia de Chile. Por otra parte, es imprescindible fortalecer el movimiento sindical y el partido de la clase obrera. En las actuales y complejas condiciones, los comunistas luchan por llevar adelante la estrategia acordada en el 20 Congreso de 1994 para este periodo. Esta es la revolución democrática que tiene por objetivo estratégico conquistar un Chile realmente democrático. Esto lo llevan a la práctica dentro de la nueva mayoría y participando en el gobierno de Michelle Bachelet. Hoy, cuando la derecha reaccionaria como la ultraizquierda irresponsable se unen en un afiebrado anticomunismo,
nosotros levantamos con orgullo la limpia, consecuente y revolucionaria historia de nuestro partido. Pensamos que nuestro modesto aporte al escribir el libro que hoy presentamos puede contribuir a la lucha ideológica de cada día. Debemos derrotar las mentiras de la historia burguesa. Hay que mostrar al Partido Comunista cómo ha sido y cómo es realmente. Un partido que, como escribe Luis Corbalán, ha tenido altibajos, periodos de ascenso y de descenso en su influencia de masas, de crecimiento y de merma en sus filas, que ha saboreado la victoria e ingerido el áspero trago de la derrota, que ha conocido días de salud rebosantes y de crisis agudas a lo largo de su dilatada historia. Un partido que, al decir de Pablo Neruda, es un considerable ejército que a trechos puede equivocarse, pero que camina sin descanso y avanza cada día enfrentándose tanto a los anacrónicos recalcitrantes como a los infatuados impacientes. Un partido que ha entregado desde su nacimiento un enorme aporte a la unidad, organización y lucha de los trabajadores. Un partido que ha combatido y combate sin claudicar por la democracia y los derechos humanos. Un partido que trabaja sin descanso por la unidad de los más amplios sectores para enfrentar a los enemigos de Chile y de su pueblo, el imperialismo y la reacción criolla. Un partido que, fiel a la herencia de Luis Emilio Recabarren, es consecuentemente patriota y al mismo tiempo consecuentemente internacionalista. Un partido en que sus militantes durante más de un siglo han entregado y entregan lo mejor de sí para terminar con toda forma de explotación y discriminación, que combaten sin tregua, contribuyendo a forjar un mundo mejor en que el pan, la justicia y la alegría sea patrimonio de todos. Gracias, compañero. Los compañeros le han entregado una hojita donde se pueden hacer consultas. Ojalá fueran escritas, pero si alguien quiere hacerla de forma oral, siempre que sea la pregunta. Damos un tiempito para que la escriban. Hay una. Ya. Por acá el compañero Eduardo Escalona le pregunta: Tomás Julián define la dictadura como una dictadura revolucionaria, porque construye una sociedad desde la ideología neoliberal. Frente a esto, ¿comparte esta afirmación? Segundo, ¿cuál es la tarea del partido hoy? Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Julián. De frente. Una dictadura revolucionaria. El problema está que hay confusión, o intentan hacer confusión con términos como dictadura. Y más encima, con revolucionaria. Puede ser dictadura revolucionaria una dictadura como la de Pinochet, bajo ningún punto de vista. Avanzó el país, hubo democracia, nosotros sabemos lo que hubo. Recién aquí han hablado de las víctimas de los atropellos de los fascistas realizados aquí mismo en Temuco, donde 7 queridos compañeros fueron asesinados oprobiosamente y más encima mintiendo. Entonces no es. Yo no quiero comentar más porque
no me gustan. La otra pregunta sí que es muy complicada. Porque ¿cuál es la tarea del partido hoy? Yo ya lo he dicho y lo quiero repetir muy para que no se lo olvide. La primera tarea del Partido Comunista es librar lucha ideológica. A todo nivel. Y yo veo que eso nos falta. Como que no somos capaces de hacer lo que hacía Recabarren o Lucho Corbalán, de tirar las cosas derechas. Por ejemplo, cuando estos 6 partidos de la Nueva Democracia, 6 partidos, algunos casi no existen, pero de todas maneras para estas cosas aparecen, en forma cínica se lanzan contra el Partido Comunista. Ustedes seguramente saben la historia, porque los comunistas votamos contra el veto presidencial sobre el reajuste salarial del 3,2%. Entonces, ¿qué hacen esos partidos en forma cívica? Se lanzan contra el Partido Comunista. Lo hace la Democracia Cristiana, la que salió del refrigerador parece recientemente. Pero no dicen que los comunistas que votaron contra fueron 6. Y de su partido, 8 votaron también igual que los comunistas. Los socialistas, 2 radicales y 2 del PPD también votaron igual que los comunistas, defendiendo los intereses de los trabajadores. Entonces, cuando se nos saque en cara eso, en primer lugar hay que decir que nosotros los comunistas tenemos el primer deber fundamental, estar con los trabajadores. Y no vamos a vender nuestros principios por un plato de lentejas, ni por 2 ministros. Y eso hay que decirlo claro. Y no estar dando explicaciones que nosotros nos prometimos esto, y decimos, hay que decir las cosas. Entonces, eso es lucha ideológica. Cada vez que habla un comunista, a cualquier nivel, debe estar pensando que él en ese momento está educando, o al contrario, está deseducando. Porque hay compañeros responsables que pierden el tiempo hablando de cualquier cosa, pero se olvidan que son comunistas y su deber es aclararle al vecino, al compadre, aunque sea en la clínica, aclararle realmente cuál es el problema de hoy día y cómo clarificar. Porque, compañeros, en nuestro país la dictadura nos dejó una llaga muy grande. No solamente los asesinados, sino que asesinaron en la cabeza de la gente la ideología revolucionaria. Yo recuerdo antes, y usted también debe recordar, cómo eran los trabajadores antes del golpe de Estado. Yo, siendo presidente de la CUT, recuerdo que trabajaba con los obreros de la construcción. Esos obreros de la construcción una vez me dijeron, mire compañero Iván, si es necesario, nosotros estamos dispuestos a entregar parte de nuestros salarios con el fin de ayudar al gobierno popular. Así, hoy día vamos a encontrar esa reacción. ¿Por qué? Porque nos han jodido por la cabeza. Y si nosotros no ganamos a la gente en sus ideas, nosotros no vamos a hacer ningún cambio. Yo no estoy hablando de la revolución siquiera. No vamos a lograr éxito ni siquiera en las campañas electorales. Y la lucha ideológica tiene un papel muy importante también. Venezuela, ¿qué pasa en Venezuela? Hay también debilidad ideológica. Yo no sé si alguno de ustedes ve Telesur. Yo lo veo y sufro, compadre. Porque me doy cuenta que allí falta más lucha ideológica. Más entrevistan a trotskistas. Realmente es increíble que teniendo en sus manos esa televisión no la utilicen en educar a la gente. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros vivimos en un mar de tinta envenenada, como dijo una vez Olguita Porletti. Pero no solo ahora de tinta, ya no son los periódicos, sino que de ondas envenenadas. La televisión, las radios. ¿Y nosotros cómo respondemos a eso? Tenemos un semanario, El Siglo,
¿Por qué no tenemos un diario? Recabarren fue capaz de, en esos tiempos, con grandes dificultades, de levantar 11 periódicos. ¿Y qué nos pasa a nosotros? El siglo, cuando nació en agosto del año 40, ¿por qué surgió? Porque se hizo una campaña nacional de finanzas para eso. La gente entregaba y ahí está el compañero médico Zorrilla y otros a la cabeza de la campaña, y lograron juntar plata no solamente para sacar una imprenta, que era una verdadera locomotora, sino para lograr tener un gran local ahí en Santiago. ¿Por qué no hacemos lo mismo eso hoy? El semanario es bueno, pero semanario, pues, compañeros. Lo que leemos aquí pasó hace 6 días atrás. Entonces el problema está que nosotros necesitamos un diario ágil, dinámico, que sea diario y que sea atractivo y que trate de no ser muy caro. Entonces esta es una tarea, la lucha ideológica. Radio Nuevo Mundo se aprovecha como corresponde. Ustedes responden a eso. Yo, si sigo respondiendo, voy a venir en calidad de amigo la próxima. Entonces, pero eso es lo que yo creo que no se entiende. De Capitán a Paje, aquí en este Partido Comunista de Chile, no se entiende la importancia de la lucha ideológica, como la entendió Recabarren. Si Recabarren, compañero, salía por la pampa para conquistarse una persona. Y vos ves, ¿cómo le fue, compañero? Re bien, compañero, he ganado uno. ¿Cuántos reclutamos aquí? ¿Cuántos reclutamos en esta campaña electoral acá? Yo creo que en el país 0,0,1. Uno es usted. Lo felicito, compañero, por ese avance, porque ya el 1% es importante. Entonces, yo creo que hay que... Un compañero que me fue a decirme al aeropuerto me decía, aquí nosotros estamos empeñados en elevar al partido en calidad y en cantidad. Y eso es. Y no solamente al partido, sino a la gente que está alrededor nuestra. Por ejemplo, cuando estaba yo aquí, está mal no recordar tanto el pasado, pero hay que hacerlo. Nosotros teníamos el control de la CUT. Ustedes recordarán, pues yo fui presidente de la CUT. ¿Cuántos de los viejos que trabajaron conmigo? Entonces, ¿por qué no le damos la importancia a la CUT que corresponde a estos momentos? Entonces, ¿cuál es el papel de los comunistas hoy día? Uno, educarnos. Porque no me convencer al del lado si no tenemos idea de las cosas. Para eso hay que leer libros buenos. Hay dos. Hay dos. Hay que participar en buenas charlas también. Pero al mismo tiempo no dejarlo eso para uno. Si uno no lee, no estudia para cachiporrearse que sabe mucho, sino que para educar a los demás. Lo que hizo Recabarren fue un autodidacta. Él estudió 3 años en una escuela primaria allá en Valparaíso. Pero él entró a trabajar en una imprenta en Santiago cuando tenía 14 años y empezó seguramente el mismo trabajo de la imprenta, le ayudó a acostumbrarse a leer, estudió por su cuenta y se transformó en el más grande, tal vez el más grande intelectual que ha tenido Chile, por compañero. Recabarren incluso redactó un proyecto de constitución política, no sé si ustedes saben, escribió de filosofía sobre la materia eterna y cambiante, como dice, etc. O sea, ¿por qué nosotros no nos educamos? ¿Porque somos flojos? ¿Porque nos comen esas cuestiones que andan todo el día tonteando ahí por la calle? O están empapados con la televisión toda babosa que tenemos? Entonces tenemos que darnos tiempo para estudiar. Deber de los comunistas, del partido, estudiar, conducir a las masas. Nosotros, si no estamos junto a las masas, somos una secta. Trabajamos para adentro y no sirve eso para nada. Nosotros tenemos que estar en contacto con las masas. Y en estos momentos, yo sé para dónde era la pregunta, cuando estamos tan fregados ahí con las relaciones, incluso con el gobierno, ¿cuál es el papel de los comunistas? Yo creo que el papel del comunista es ser intransigente. Nosotros estamos al lado de los trabajadores y de ahí no nos mueven. Debemos salir a la ofensiva, explicar. Hay que decirle en la cara a la democracia cristiana que son unos cínicos. No todos,
porque ahí hubo 8 demócratas cristianos que supieron elegir el buen camino y votaron junto a los comunistas contra el reajuste, contra el veto. Entonces, yo creo que tenemos tareas de más, trabajar. Yo creo que hoy día una de las alegrías que he tenido, además de ver tantos viejos amigos y queridos camaradas aquí, fue ver el trabajo de los jotosos acá. Yo creo que eso, yo no veo a la juventud comunista como el futuro del partido, luego como el presente. Porque eso estarlo viendo para mañana, no, hoy día. Y hoy día, esta conversación que tenemos es gracias a los jóvenes comunistas. Entonces yo creo que esa es una virtud y que el partido tiene que ayudar, pues, compañeros. Tiene que ayudar a reclutar. Todos los hijos de los compañeros militan. Primera pregunta. Porque si la caridad no empieza por casa, somos unos cínicos. Porque... Sí. Entonces, ¿cómo nos ganamos a nuestra familia? Hablamos, aquí eran las masas y no son capaces de ganarse a la familia. Entonces yo creo que la labor del comunista es muy jodida hoy día, porque además de eso hay un anticomunismo feroz, compañeros. ¿Qué otra cosa es esa declaración de los 6 partidos? Anticomunismo, pues. Y emborrachar la perdí, porque en vez de poner en el centro, como debe ser, el problema de los trabajadores y el gobierno, estos tiran por el lado la cuestión contra los comunistas. Para que empiezan a discutir la gente, ¿tienen la razón los comunistas o los otros? Cuando el problema fundamental es cómo se resuelve el problema de los reajustes para los trabajadores del sector público. Entonces yo creo que hay que aclarar las cosas. Sí, la lucha ideológica no es una cosa terrible que hay que conocerse a todo Marx, Engels, Gramsci, etcétera, etcétera. Se trata simplemente de tener la idea clara para poder explicar a la gente qué es lo correcto en este momento. Naturalmente, la claridad se logra solamente sabiendo. Porque el que no sabe se confunde totalmente. Entonces, educar, ponernos la cabeza en las masas, ser intransigentes en nuestras posiciones. Nosotros no podemos transigir en las posiciones de clase. Si el partido pierde eso, pierde su carácter revolucionario. Entonces, ¿en qué partido estamos? Está muy feo esto. Supongo que aquí nadie está con el dato, ¿no? ¿Otra preguntita? Pregunta, compañero. Si la escriben mejor. Hola. Pregunta. Sí, compañero Luis, yo soy un exalumno suyo y me da orgullo de verlo. Quiero hacerle la siguiente pregunta. En vista y considerando de que muchos compañeros del partido leen muy poco o entienden muy poco lo que es la parte internacional, ¿cómo ve usted el movimiento internacional relacionado con la última elección en el cual Trump fue elegido presidente de Estados Unidos? ¿Cómo lo ve en América Latina y en el mundo? O sea, yo quiero que usted dé un pantallazo más o menos. Ya lo diría todo. Compañero. Y a una mejor. ¿A la una? Ya. Sí. Después. Para que no enrede. Salvo que fuera sobre el mismo tema. ¿Es de lo mismo que preguntó el compañero? ¿O no? Entonces, responden y después... Mira, yo creo que cualquiera que hubiera ganado lo mismo. En resumen. Porque estas elecciones solo votó el 50% de los yanquis. ¿Ustedes saben? O sea, una abstención del 50% en Estados Unidos. En esta elección votó solo el 50%, una abstención por lo tanto el 50%, y si hay un pueblo atrasado políticamente es de Estados Unidos. Ahí hace falta la lucha ideológica. Porque al que han tratado de levantar la cabeza, ustedes saben, los procesos que se hicieron contra los comunistas. A Chapín lo echaron simplemente porque tenía simpatía hacia los comunistas. ¿Usted conoce a Charles Chaplin? Tal vez el más grande
actor cómico que hemos tenido, un filósofo del cine. Entonces, allí la represión es muy dura, por un lado. Por otro lado, la gente vive engañada por todos los medios de comunicación. El mismo problema acá. Entonces las izquierdas no son capaces de oponerse a esa tremenda influencia de la reacción. La Clinton estuvo metido en todos estos líos cuando trabajó ahí con el gobierno anterior, estuvo metido en un montón de ataques contra los pueblos, sobre todo ahí de Siria y Afganistán. Ahí estuvo ella encabezando eso. Yo creo que la diferencia es que la cara de Trump es el cinismo, el imperialismo sin cinismo. Pero me da la impresión que tiene mucho de boca este. Yo creo que en la medida en que empiece a tocar con la guitarra, no va a ser tan tremendo como era en la campaña. Yo creo que la campaña la hizo más que para engatusar. Yo me alegro que haya ganado esto y no la otra. Porque la otra daba un carácter así, ay, la mujer buena, cuando es malicia. Entonces, sigue, ¿ah? Mala. No lo tenemos contra las mujeres. Por favor. Cuando es lo más lindo que existe en la creación. Espero que no le digan a mi señora lo que dije. Entonces, yo digo que el problema es igual. Yo creo que va a seguir la actitud que tiene contra Venezuela. Va a seguir apoyando a Macri en Argentina. Va a seguir apoyando, como lo hacía hasta ahora Obama, el golpe contra la presidenta de Brasil. O sea, yo creo que más que preocuparnos de quién ganó, preocupemos en qué hacemos nosotros para oponernos a este imperialismo que con cualquier rostro es igual. Todos decían, ay, salió un negro, qué bueno. Quedó más negra la cosa con este. Sí, pues yo recuerdo que compañeros me decían, Fuchi no está contento, hay un negro allá en la Casa Blanca. Es una contradicción que en la Casa Blanca hay un negro. Y vimos los resultados. Entonces, yo creo que no hay que engañarse pensando que uno es mejor que el otro. Y yo creo que hay que ver cómo en la lucha ideológica desenmascaramos al imperialismo, que es terrible, compañero. Es terrible sus acciones. Y yo creo que aquí mucho de lo que pasa en Chile está directamente conectado con Estados Unidos. Eso no me cabe la menor duda. El imperialismo está metido aquí, tiene hasta una base en Concón allá, y hay una cosa que yo no entiendo, claro que no lo he preguntado, pero reflexiono. Chile está metido en un bloque pro-imperialista, que es el Pacto del Pacífico. ¿Quién está ahí? México, Perú, Colombia, Chile. Mire qué equipito más. ¿Ah? ¿Y qué hacemos nosotros frente a eso? Yo no he escuchado nada, ni le digo nada que se refiera a eso. Y la presidenta por tempore, como le llaman, es la Bachelet, de ese que es la contrapartida del movimiento que hicieron la gente como Lula, como Kirchner, como el Chávez y otros más, que ustedes saben, ellos lograron dar vuelta a la situación en América Latina y ahora el retroceso es al revés, y un papel contra ese movimiento positivo lo juega la Alianza para el Pacífico. O sea, el problema es complicado. Yo creo que nos falta más estudiar. Yo creo que la falta de estudio nuestro es muy grande a todos niveles. Y para podernos orientar tenemos que realmente saber mucho más. Por eso hay que comprar libros. No sean apretados. ¿Queño? Pequeño el compañero Infante. Dos preguntas, para tratar de no extenderme mucho. ¿Cuál debiera ser la estrategia que debiera utilizar el Partido Comunista en contra de la nueva ley de partidos que viene a atentar, profundizando la democracia burguesa, por ejemplo, en contra del centralismo democrático que tanto nos ha caracterizado?
Y otra preguntita es, ¿cuál es la táctica o la estrategia que tiene que usar nuestro partido, ¿cierto?, para plegarse en nuevos espacios de masa y de movimientos sociales en donde pareciera se nos ha ido relegando o excluyendo, o muchas veces nos hemos autoexcluido por las mismas dirigencias que hay en esos espacios? ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál es la estrategia que debiéramos usar para evitar la nueva ley de partidos, ¿cierto?, que atenta, por ejemplo, contra el centralismo democrático que tanto nos ha caracterizado como partido? Parece que están de acuerdo en lograr mi expulsión. Compañero, yo creo que en cierto sentido eso del centralismo democrático es un mito. Por ejemplo, la forma de elección dentro del Partido Comunista es democrática. Depende de qué punto. Qué amarillo. Sí. ¿De qué equipo sois vos? Estoy seguro que de la Chile. ¿De la Chile? Yo soy del Colo-Colo, entre paréntesis, así que cuida. Mira, yo creo que la gran tarea de los comunistas es avanzar en democratizar nuestro partido, independientemente de las leyes. Lo que no podemos permitir que una ley nos prohíba estar a favor de los trabajadores. Pero si en el interior, yo no sé si he leído las leyes de los partidos, no es tan terrible, no es tan terrible. Y yo creo que, por ejemplo, si se cumple lo que el Comité Central dijo que iba a hacer, que el nuevo Comité Central va a ser elegido por los militantes del partido, no en un congreso, esa ley es magnífica. Porque en tiempo de Recabarren, yo no sé si ustedes saben, bueno, si compran el libro, ¿para qué lo digo? No, lo voy a decir de todas maneras, porque es un apretador, no lo compro. Un congreso que se realizó en Valparaíso, en Viña del Mar, una fracción del partido, una fracción antipartido, logró ganar una mayoría en ese congreso. Entonces a Recabarren lo dejaron en minoría, perversamente en minoría. O sea, de 7 miembros del Consejo Ejecutivo Nacional, como se llamaba entonces Comité Central, 4 eran de la fracción, 3 eran los correctos. Y comenzó entonces a darse algo que algunos no, dicen que no es justo, pero yo lo cuento de toda justeza. Comenzó a darse una polémica pública por la prensa del partido sobre las dos posiciones. El diario La Justicia, que había sido creado por el propio Recabarren, abrió sus páginas a la fracción. Yo no sé si han leído ustedes. Bueno, aquí en el libro viene, así, por 12 lucas, eso lo pueden saber. Entonces, es la primera crisis que vivió el partido. Porque como dice Lucho Corbalán, el partido vivió un momento de gran plenitud y un momento de crisis también. Y la primera crisis se dio ahí, porque se produjo el gran problema de qué hacer. Recabarren escribe y dice: yo no acepto el cargo. Y plantea algo que lo dice la ley del partido. Yo pienso, dijo, yo propongo que la militancia del partido de todo Chile elija el nuevo Comité Central. Y hubo 9 elecciones. Se realizaron en diciembre, a comienzos de diciembre del año 1919. Los 7 elegidos por las bases fueron 7 consecuentes compañeros. Uno de ellos Recabarren. Porque no hay que desconfiar en la sabiduría del pueblo, ni tampoco de la militancia. Y definitivamente los resultados de esas elecciones
no lo conoció Recabarren, porque Recabarren se suicida antes que lleguen los resultados el día 19 de diciembre del año 1924. Así que no está tan mal la ley, pues. Si para el próximo vamos a tener derecho a todo a votar directamente desde la base por el Comité Central. ¿Te opones a eso tú? No te oigo. No, compañero. No se opone. Pero, ya, ¿y cuál es la segunda? Sí, Claro, ¿cuál debiera ser la táctica, estrategia de nosotros los comunistas para plegarnos en los nuevos espacios de ¿Para movimientos qué? sociales? En los nuevos espacios. ¿Para qué? Para plegarnos, para participar de esos espacios. Participar. De donde pareciera ser se nos ha relegado o muchas veces nos autoexcluimos de esos espacios. De esos... Mira, uno. Algo dijiste tú del organismo reaccionario, no sé qué. Mira, yo no sé si han leído el librito ustedes de Lenin llamado El izquierdismo, enfermedad infantil en el comunismo. Que hay que leerlo. Yo no lo vendo acá, pero no me la propaganda. Porque así que no va a hacer propaganda en el libro. Lenin escribe allí que los revolucionarios tienen el deber de trabajar donde estén las masas, a pesar de que sus direcciones estén en manos de la reacción. Primera cuestión, no podemos salir de un organismo porque no nos gusta la directiva, pues, compañero. Dos, hay que trabajar ahí, pues. ¿Cómo vamos a tener influencia en las masas si ahí no nos conoce ni en pintura la gente? Tenemos que estar ahí. Entonces lo primero es que las bases y las células, las bases de la J y las células del partido se transformen, sean siempre un motor de la lucha de clase. Antes los viejos, cuando habían viejos sabios, decían, la base del partido tiene dos funciones: ser escuela de educación comunista y ser motor de la lucha de clase. Y ahí estamos, porque si nosotros nos reunimos solamente para discutir entre nosotros, no, hay que reunirnos para ver qué hacemos, con quién conversamos, cómo avanzamos. Y es posible hacerlo. Los compañeros de años anteriores recordarán, antes del golpe, la CUT, los sindicatos que teníamos aquí, la J tremenda que teníamos, el gran partido que teníamos. Entonces eso es posible. Siempre que nos eduquemos y que trabajemos. El deber de un comunista es estudiar y luchar, no solamente estudiar. Entonces, yo no te puedo dar más recetas porque tendría que darte cosas concretas. Por ejemplo, yo vivo en una villa donde yo soy tesorero ahí de la Junta de Vecinos. A pesar de todas las tareas que tengo, estoy trabajando ahí en ese frente de masa. Y yo creo que ese, no que quiera ponerme un ejemplo glorioso, pero se puede hacer. Yo con mi más de 50 años de militancia me refiero. Si tengo un poco. Si ya aquí me denunciaron la fecha de cuando nací. Yo eso lo encontré malo, pero hay que hacer. ¿Hay otra pregunta? Gracias, compañero. De nada, compañero. La compañera Carla Sepúlveda nos pregunta ¿qué consecuencias según usted puede tener el debilitamiento de la organización leninista en nuestro partido y cómo esto puede afectar al principio de centralismo democrático? Estoy en ofrece presentación del libro. Mira, yo estoy advirtiendo en numerosos artículos, los cuales no han sido bien recibidos naturalmente por varios o por muchos, que mi gran preocupación es que se están perdiendo los métodos leninistas del partido. Y un partido no puede ser comunista si no es leninista. Marxista y leninista. Marxista en los principios fundamentales y leninista en lo orgánico. Lenin fue el gran creador del partido moderno,
del Partido Comunista. Entonces, estos principios, ¿cuáles son, por ejemplo? Centralismo democrático. Centralismo democrático. El centralismo democrático es una contradicción dialéctica. Vale decir, hay extremos encontrados, porque democracia es lo contrario del centralismo. O sea, esta sabia combinación, que es muy jodida, porque si nosotros nos tapamos un poquitito, en vez de centralismo democrático, tenemos centralismo autoritario, en que los de arriba deciden todo, o tenemos una organización anarquizada, en que nadie le hace caso a nadie. Así que el centralismo democrático tiene esos dos valores y hay que entenderlo, cuáles son uno y cuáles son los otros. Son una balanza. Y mientras esta balanza esté bien, adelante. Pero en muchos partidos y en muchas épocas esto se ha desequilibrado. El otro es la dirección colectiva. Vale decir que los compañeros de una dirección, de un organismo, deben colegiar todo lo que se va a hacer. Por ejemplo, la dirección colectiva se compone de dos elementos. Uno es la discusión colectiva, pero otro es la responsabilidad individual. A propósito de eso, quiero contar una anécdota, no sé si Rosa se acuerda. Cuando yo llegué acá, eran 7 compañeros los que trabajábamos. Y entendimos la dirección colectiva como todo hacer todo. Por ejemplo, preparamos un acto, todos íbamos a hacer las tarjetas, todos íbamos a hacer esto, entonces estábamos felices. Dirección colectiva. Yo lo planteé con mucho orgullo como representante de la Jota al comité regional donde yo participaba, y nos faltó el compañero que en forma muy inteligente nos hizo ver que no tenía nada que ver esa dirección colectiva. Centralismo democrático también corresponde lo de la disciplina. Nuestra disciplina es una disciplina consciente. No hay que imponer, hay que convencer. Entonces muchos compañeros que tienen los galones creen que pueden ellos con su palabra definir los problemas. No. Aquí la democracia interna es fundamental. Y esta democracia interna hay que luchar por ella, porque a veces no es bien valorada. Yo no sé, y decía, ¿y cómo? Sí, yo creo que el centralismo democrático es una de las formas, es uno de los aspectos de los métodos leninistas. Y yo creo que es fundamental. Nosotros no podemos existir y no podemos luchar sin tener realmente a Lenin y a sus enseñanzas en cuenta. Y eso se está perdiendo, mis compañeros. Hay compañeros que niegan la necesidad de que los compañeros tengan al día en sus cotizaciones para participar en una evento. Yo viví esa experiencia en New York. No importa. No importa que estén al día o no. La cuestión es que todos vayan a la conferencia. Entonces, aquí hay conceptos que son básicos y no. Ser militante comunista es hacerlo de acuerdo a Lenin. A comienzos del siglo XIX, siglo XX. A comienzos del siglo XX hubo en un congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia una gran discusión entre Lenin y otro compañero que planteaba, ¿qué planteaba Lenin? Ser militante comunista significa, 1, militar en un organismo de base. 2, contribuir a financiar el partido. 3, estar de acuerdo con la línea del partido. En cambio, otros compañeros planteaban, no, basta que uno se sienta comunista para que sea militante. Bueno, entonces yo creo que ser un organismo leninista significa que el compañero debe cumplir sus deberes, participar en su célula, porque a veces hay dirigentes de alto nivel que no participan en célula. Y eso descontrola. Aquí el secretario de organización debe llevar el control de todos los dirigentes, cómo trabajan en su célula. Nosotros en nuestros tiempos aquí decíamos
en la J, dime cómo está tu base y te diré qué tipo de dirigente eres. ¿Se acuerda, Rosa? Entonces, claro, no te vayas a mandar las partes conmigo. Dime cómo está funcionando tu célula y ahí te voy a decir si eres o no buen dirigente. ¿Está claro? Compañero Infante tiene una pregunta. Perdón, compañero, lo salté. Me disculpa. La pregunta mía es bien breve. Yo no he leído su libro, pero quisiera preguntarle su opinión. Hoy día, en el año 2016, transcurrido más de 50 años de la reforma agraria, si es que, en su opinión, en Chile hay campesinos. Yo creo que hay campesinos que no tienen la misma característica que tenían, igual que el obrero. El obrero del tiempo de Marx no es el obrero de hoy día. Entonces yo creo que existen bajo sus características. Quien trabaja la tierra es un campesino. Claro que hay varias divisiones entre la gente del campo, pero en general yo creo que existe. Por eso que nosotros todavía seguimos usando el oído y el martillo. El martillo representa al obrero de la ciudad, la hoz representa a los campesinos. Cuando no existen campesinos, cambiaremos seguramente en vez de la hoz, colocaremos. No existe, porque eso puede ocurrir. ¿Ah? Incluso han habido partidos comunistas que no usan la hoz ni el martillo. Yo eso no le puedo decir, compañero. No sé. Es la diferencia porque según lo que yo he investigado, no estoy investigado, pero más o menos en esta zona, por ejemplo, vive el 20% de la población vive en el campo. Y la actividad fundamental es la actividad forestal y las actividades, digamos, de trabajadores agrícolas son de temporada, pero no son gente que esté permanentemente viviendo y trabajando en el campo. Sí. Compañero Luis Villegas, para ir cerrando, no sé si hay más preguntas. Compañero Luis Villegas y el compañero... Compañero Iván, por la experiencia que usted tiene acumulada respecto al tema de la política de alianza, ¿cómo analiza usted la candidatura de Alejandro Guillé y la posibilidad de que nosotros como partido podamos construir un programa en conjunto con los sectores de izquierda y progresista de la nueva mayoría, donde vamos a llevar de candidato a Alejandro Guillé para, sabiendo que va a ser el candidato que efectivamente podría ganarle a Piñera, pero es muy complicado que le gane a la máquina del agua, o debiésemos nosotros como partido llevar un candidato único a la primaria de la nueva mayoría. Por uno, eso lo resuelve el Comité Central. No quiero influir en nadie. No, yo pienso de que yo creo que el Partido Comunista tiene una vocación unitaria de siempre. O sea, si nosotros nos vamos a jugar por entero por mantener la nueva mayoría. Eso está claro. Si se puede ampliar, mejor. Pero separar la izquierda, porque ¿qué otro partido de izquierda hay en la nueva mayoría fuera de nosotros? Por eso hablaba de izquierda y progresiva. No te oigo. Por eso hablaba de izquierda y progresiva. Hay progresivo. Sí, yo creo que sería una gran derrota para nosotros el que se disolviera la nueva mayoría. Porque ya lo dije y lo repito, nosotros estamos en este momento en un periodo histórico en que, de acuerdo a la resolución del Congreso de 1994 y todos los congresos posteriores, la etapa esta corresponde a la revolución democrática. O sea, el objetivo es lograr la democracia en Chile. Y para lograr la democracia en Chile hay que avanzar. Hay que avanzar con la mayor esfuerzo posible y yo creo que la nueva mayoría es un instrumento que en ese aspecto sirve. ¿Que es difícil? Claro. ¿Qué coaliciones que hemos estado nosotros no ha sido difícil? Ahora recordamos la unidad popular y como los pueblos siempre recuerdan lo bueno y se olvidan de lo malo, hablamos puras lindes. Pero pucha, acuérdense los líos que teníamos adentro. Las grandes discusiones con los socialistas, ¿no? ¿Recuerdan ustedes?
fueron proverbiales. Y gracias al timón firme y flexible que teníamos en el partido, que era dirigido por Luis Corbalán, logramos superar todos esos problemas. Pero fueron problemas. Y los problemas que tenemos hoy día es clara. La nueva mayoría no es un organismo de clase. Es una organización multiclasista. Y tenemos que actuar con ese criterio. Pero para poder resolver estos problemas mínimos necesitamos esa unidad. Así que yo no pienso en que unamos a progresistas y no progresistas, porque bien relativo también soy progresista. Progresista fue el nombre que empleaste, ¿verdad? Sí. Yo nunca he entendido qué quieren decir con eso. ¿Qué es lo que entiendes tú, progresista? Socialdemocracia. ¿Ah? Socialdemocracia. Socialdemocracia. La socialdemocracia es de derecha y de izquierda. Entonces la progresista es la que está en medio. Entonces yo pienso que la tarea nuestra no es dividir la nueva mayoría, sino que es un resumen de mantenerla unida a pesar de las dificultades. Sí, sin perder, sin arriar nuestras banderas. El estar dentro de la unidad, de una unidad amplia como la nueva mayoría, no significa que nosotros no sigamos manteniendo nuestros principios. Y nuestros principios son revolucionarios. Y por eso que nosotros llevamos a práctica una serie de reformas. Porque una reforma puede ser revolucionaria cuando es un camino para la revolución y puede ser reformista cuando se mantiene en sí mismo. No sé si me entienden ustedes. Esto es un paso y es revolucionario en ese sentido. ¿Algo más? Compañero, para ir cerrando ya la... Sí, bueno, la verdad es que yo voy a hacer la pregunta que es muy relacionada casi prácticamente la misma. Que era prudente por todo lo que ha pasado últimamente con los partidos de la nueva mayoría, seguir en realidad en una coalición donde hemos sido fuertemente castigados por el seguismo de partidos que tampoco, bueno, un tiempo se declararon marxistas, ya no lo son. Y lo otro era apuntando al llamado de sectores de izquierda emergentes que hacen un llamado a formar un frente amplio de izquierda. Que no hablo de anarquistas ni de ultras, sino que gente que sí se declara marxista, pero que no participa de nueva mayoría. Yo creo que es más fácil que eso se vengan a la unidad, a la nueva mayoría. Lógico. Yo creo que hay mucho. Yo siempre he desconfiado de todos estos independientes, con el favor de Dios. Porque hemos sufrido con tantos independientes, todo esto que aparecen como tantos revolucionarios, pero sin partido, ¿ah? o no dentro de los comunistas ni la nueva mayoría. Al final, ¿en qué quedan? Vean ustedes, pues estudien la historia de Chile. ¿Cuántos de estos líderes así? Entonces yo creo que si ellos realmente quieren lograr el objetivo de democratizar el país y no hacer la revolución socialista hoy día, porque eso es ridículo. Lo primero es que plantear que nos unimos con aquellos que quieran democratizar Chile. Que vengan, hay que abrirle las puertas. Y empiezan aquí por la base. Si conocen a alguien así, atraiganlo y conversen con él. Hagan funcionar la nueva mayoría y amplíenla. ¿Cómo caracteriza usted al sujeto histórico de hoy? ¿Cómo caracteriza usted al sujeto histórico de hoy? Esa es la última pregunta que nos llegó. Bueno, ¿qué entendemos por sujeto histórico? Entendemos el motor del desarrollo. Yo pienso que formular esto como se plantea generalmente, de que el sujeto histórico es la clase obrera o los trabajadores, en mi opinión, no es lo correcto. ¿Qué opino yo? Yo opino que el motor de la historia es el movimiento obrero. ¿A qué llamo yo movimiento obrero?
no es la historia de la clase obrera, sino que es aquello que Recabarren construyó en los años, en los primeros años del siglo XX. Es decir, gente, trabajadores, que tengan conciencia de clase, en primer lugar. Luego, trabajadores que tengan como su posición clara el cambiar revolucionariamente la situación. Ese movimiento revolucionario es el que logró triunfar con Allende el año 1970. Entonces yo creo que el sujeto hoy son los sectores conscientes que tienen la conciencia verdadera, como hemos explicado, y que están entonces unidos y luchan. No, porque si dijéramos la clase obrera, dentro de la clase obrera hay sectores que realmente no tienen ninguna conciencia de clase. Se perdió la solidaridad de clase, se perdió la conciencia de clase, y eso hay que recuperarlo. Y ese papel activo tienen que ser los comunistas. No echarle la culpa a nadie. Está bien que es culpa de la dictadura, pero hoy día esa cuestión no hay que seguir pensando en eso. Hay que ver qué hacemos nosotros para cambiar día a día. Y es por eso que la lucha ideológica es el pan nuestro de cada día. No se olviden de eso. Y para eso hay que estudiar. Y para estudiar hay que leer. Y leer buenos libros. Aquí hay dos. Aquí nos hacen una invitación a la Feria de las Artes del Gualmapu, donde el día domingo 13 de noviembre a las 19:20 horas se va a estar presentando Crónicas de Gualmapu, la historia de la matanza de Ranquil. Expone el compañero Hernán Curiñir, que lo vi por ahí, allá está. Entregarle un saludo al compañero. Y después a la cantata, claro, a las 8 de la noche, Cabildo Nuevo, puesta en escena de su obra mayor, la cantata de Ranquil. El conversatorio de mañana, que es a las... Ya, entonces bueno, el compañero Breque va a cerrar la actividad. Yo solo quisiera agradecer a nombre de la Jota a todos los que nos acompañaron hoy día. Que no se paren todavía. Y decirles que para nosotros como Jota es un honor tener compañero acá hoy día. Nos vamos con hartas tareas para seguir trabajando acá en la Araucanía y nada, decirle que la síntesis o la fuerza, la idea fuerza que nos llevamos hoy día es seguir insistiendo en esta lucha ideológica con una disciplina consciente y mucha educación para nosotros. Así que bueno, esto está enmarcado dentro de lo que hace nuestro partido también, que fue un trabajo en equipo. Así que eso, muchas gracias a todos y al compañero Hombre que va a hacer el cierre de la actividad. Yo quiero agradecer la visita del compañero Iván, pero yo les dije al comienzo que esta actividad está enmarcada en lo que son las jornadas por la vida. ¿Ya? Yo quiero reiterar la invitación a participar en las actividades que nos restan. ¿Ya? Mañana a las 12 tenemos la romería al cementerio de Temuco, donde vamos a rendir homenaje a nuestros compañeros que están en el cementerio de Temuco, que son 4 compañeros. El día sábado, también mañana, a las 14:30 horas, tenemos un conversatorio, ¿ya? Donde va a participar de nuevo nuestro compañero Iván y el compañero Antonio Inostroza, ¿ya? Eso se va a realizar en el Liceo Carlos Condel, que está ahí en Pedro de Valdivia, 0709, entre España y Hósteres. Y el día domingo, también a las 12, vamos a realizar la actividad en el cementerio de Padre Las Casas, ¿ya? Donde está sepultado nuestro compañero que fue secretario regional del partido de Cautín en ese tiempo, ¿ya? Alberto Molina,
y uno de los muchachos de la juventud, Pedro Mardones, de la juventud. ¿Ya? Esas son las actividades que nos restan de esto, al igual que retirar la invitación que ya le hicieron del Buen Mapu, que está en la tarde del domingo. Pero nuestra jornada por la vida termina con esa actividad de Padre de las Casas al mediodía. Agradeciendo de nuevo la asistencia de ustedes, en verdad, don Iván, vienen algunos libros que firmar, así que dejen todavía visita un rato para conversar. Muchas gracias.